La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos, soy Maite Sáenz, ya me conocéis, directora de Observatorio de Recursos Humanos. Os agradezco de verdad la acogida que habéis tenido a este webinar que organizamos en colaboración con People Matters y la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos. El tema, la verdad, es que no es para menos y el ponente tampoco es para menos porque fue la primera persona que trajo a España hace ya unos cuantos años este concepto que hoy en día es tan necesario de gestionar en nuestras compañías. Alfonso Jiménez también le conocéis de sobra, es socio director de People Matters y él nos va a desgranar las claves de este ABC del Employer Branding en los próximos 20 minutos. Alfonso Jiménez, te dejo ya los manos. Bien, pues nada, buenos días a todos. Y para mí es un placer compartir pues algunas ideas muy básicas de lo que es algo que nos ha apasionado a todo nuestro equipo, que es el Employer Branding, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en Employer Branding, en España era un tema muy desconocido. No había prácticamente experiencias, salvo algunas multinacionales que tenían algunos programas internacionales, ¿no? Y hemos ido construyendo y creando, pues, muy conectados con lo que es los especialistas, los grandes gurús del Employer Branding a nivel global, pues una práctica que hoy es muy importante dentro de nuestra firma de People Matters, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de qué es el Employer Branding en 20 minutos, 25 minutos, cómo se trabaja, cuáles son los objetivos que se pretenden con Employer Branding y luego pasar a preguntas que posiblemente sea lo más interesante, como todo seminario, conferencia, webinar, etcétera, ¿no? Como decía, hace 15 años era muy desconocido el concepto, pero hoy ya no lo es tanto. De hecho, si en Google ponemos Employer Branding, pues nos van a salir millones de referencias. Si hoy ponemos una alerta de Employer Branding en Google, todos los días vamos a recibir 2 o 3 cosas en castellano respecto a Employer Branding. Es algo mucho más conocido que lo era hace unos años, ¿no? Procuramos identificar dónde estaba el origen del Employer Branding, cuándo fue la primera vez que se habló de Employer Branding. Nosotros lo hemos identificado como tal concepto en los años 80, pero la idea, el concepto de tener una marca como empleador potente, positiva, atractiva, que genere pasiones en la gente, que la gente quiera venir a trabajar contigo. Hemos encontrado referencias anteriores. Aquí os ponemos un journal de sociología de Estados Unidos, el American Journal of Sociology, que en los años 60 había un hospital que ya inició lo que hoy sería un plan de Employer Branding. En este hospital decían, si queremos tener a los mejores médicos, tenemos que tener una marca reputada para que los mejores médicos de las facultades quieran venir a trabajar con nosotros. Y eso va a tener un impacto sobre nuestro servicio, los pacientes, en definitiva, sobre nuestro performance. Es decir, lo vinculaban tremendamente con su estrategia del negocio. No le llamaban Employer Branding, hacían referencia a eso como prestigio organizacional o como un elemento del prestigio de la organización. Es interesante ver cómo ha ido evolucionando y cambiando el lenguaje también en el mundo de la empresa, ¿no? Y en este caso podríamos decir que es la referencia pre-Employer Branding anterior que hemos encontrado, ¿no? Insisto, de los años 60. En este momento, sin embargo, ya hay definiciones, incluso pues en la gran enciclopedia del mundo de Wikipedia, pues hay una definición que dice pues que es la imagen que refleja una organización pues como un gran lugar para trabajar, que se dirige a los empleados actuales, es decir, a la gente que hoy forma parte de nuestro equipo, pero también al mercado externo, a los candidatos activos, la gente que está buscando empleo, y también pasivos, la gente que hoy no está buscando empleo, pero que es posible que nos interese crear una buena imagen en ellos para que quieran venir a trabajar con nosotros. ¿Quién sabe
qué tipo de perfiles vamos a necesitar en el futuro. Por lo tanto, hay compañías que hacen un employer branding dirigido hacia prácticamente todos los profesionales, ¿no? Pero también orientado hacia, bueno, pues otros stakeholders, otros grupos de interés, como los clientes, los proveedores, la comunidad de negocios en su conjunto. Y en esta definición de Wikipedia, que por cierto es de Brett Mitchington, uno de nuestros aliados, el que la ha incorporado a Wikipedia, dice que también que employer branding es el arte y la ciencia. Tiene un componente artístico, un componente, llamémosle casi publicitario, pero tiene también detrás elementos de ciencia, de números, de conocer las tendencias, las motivaciones de la gente. En el fondo, ahora lo veremos, es trasladar a los recursos humanos, a la gestión de las personas, los conceptos del mundo del marketing y la comunicación, ¿no? Y, bueno, pues dice que es un conjunto de iniciativas, atracción, orientadas a la atracción, retención, destinadas a mejorar la imagen de la compañía. Bueno, esto es una definición. Nosotros en People Matters, que llevamos 15 años en el mercado, 15 años haciendo employer branding, pues decimos que es el conjunto de cosas, de estrategias, de iniciativas, de políticas, de herramientas que se utilizan para gestionar la marca de la compañía como empleador, ¿no? Es un aspecto de la marca corporativa, no la marca comercial, la marca corporativa, como buen empleador. Y que esto lo que nos permite es alcanzar una serie de objetivos, unos internos, de puertas adentro, y otros externos, de puertas afuera. Desde el punto de vista de objetivos, es decir, ¿por qué hacemos employer branding? Pues mira, en el origen, el employer branding estaba muy relacionado con la función de atracción de talento. Es decir, hacemos employer branding para asegurarnos que hay candidatos que quieren trabajar con nosotros. Si un candidato quiere trabajar con nosotros, está dispuesto a trabajar con nosotros, entre comillas, con menos coste, es decir, que tiene un retorno económico. Pero claro, no nos podemos quedar ahí, no puede ser, oye, todos queremos trabajar en determinada compañía. ¿Por qué? Porque si eso fuera así y no tuviéramos un objetivo de fidelización, pues igual que la gente vendría, pues si no se engancha, pues se iría, ¿no? Entonces hay un objetivo también muy orientado a la fidelización del talento. Y no se trata solamente de que las personas vengan, seamos atractivos, quieran venir a trabajar con nosotros y de alguna manera las fidelicemos porque tenemos una propuesta de valor chula, atractiva. Se trata que además estén realmente comprometidos porque en el compromiso es donde tenemos un elemento claramente de diferenciación respecto a nuestro mercado. Es decir, no se trata de tener el coste de la persona en nuestra cuenta de resultados, que lo fidelicemos, sino que se trata de que tengamos un retorno en ese coste. Y finalmente, y esto es más reciente, ya es del siglo XXI, también se ha visto que el employer branding contribuye a la reputación general de la compañía. Es un intangible importante, es decir, ¿no? Tiene un impacto reputacional e incluso de naturaleza comercial. Es decir, cada vez más la sociedad en su conjunto valora compañías que, entre otras cosas, tratan bien a su gente, que entre otras cosas tienen buena gente, que entre otras cosas, bueno, tienen profesionales capaces y bien formados permanentemente. Por lo tanto, los objetivos o el objetivo no es solamente la atracción de gente joven o la atracción, sino que hay distintos objetivos. Normalmente cuando hacemos acciones de employer branding vamos a tener impactos en estos 4 objetivos, en atracción, fidelización, compromiso, pero también el objetivo de reputación. Eso sí, hay una variable que hace que el employer branding sea más relevante o menos relevante, que está muy relacionado con las dificultades de la atracción y las dificultades de la fidelización, porque tenemos muchos otros que nos quieren quitar nuestro talento, ¿no? Y es la circunstancia que está la oferta y la demanda del mercado de trabajo. Evidentemente, employer branding es más importante cuando la oferta, es decir, los profesionales son escasos, los profesionales en general o bien un determinado tipo de profesionales. Y, sin embargo, la demanda es muy fuerte. En este momento, en términos generales, cuando estamos hablando de jóvenes, por ejemplo, pues hay una escasez de jóvenes. En los últimos 10 años en España, los jóvenes han caído, pues ni más ni menos que un 20%. De lo que había en cuanto a jóvenes hace tan solo
10 años. Pero si además metemos un zoom en algunas especialidades, como puede ser la gente de salud, como puede ser la gente de STEM, ¿no? de pensamiento matemático, programadores informáticos, como puede ser la gente de la formación profesional, que es relativamente escasa, pues lo que nos encontramos es que, bueno, pues que hay mucha menos gente. En ese contexto es cuando es más útil el employer branding. Por tanto, podríamos reubicar los objetivos que comentábamos anteriormente de atracción, de fidelización, de reputación y también de compromiso, como en este cuadro en función de dos variables, si el impacto, si digamos, el foco lo ponemos más en términos internos o el foco es más de naturaleza externa. Eso es una dimensión. Y la otra dimensión, las circunstancias en las que estamos en distintos colectivos respecto a ese balance entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo. De tal manera que cuando hay poca oferta y mucha demanda, pues habrá objetivos orientados. Nuestros objetivos prioritarios será la atracción y la fidelización. Mientras que cuando la demanda o la oferta es un poco más generosa, es decir, tenemos abundancia de recursos disponibles, pues en ese caso los objetivos están más orientados desde el punto de vista interno al compromiso y desde el punto de vista externo a ganar reputación. Pero insisto, aunque haya 4 objetivos, normalmente siempre tendremos alguno prioritario en función de dónde nos aprieta el zapato, pero cuando hagamos acciones de employer branding sabemos que vamos a tocar cada una de estas cosas. Bien, como decía, prehistoria del employer branding años 60, gran desarrollo en el caso español, primeros de este siglo, 2004-2007. Luego llegó una crisis que hizo que la oferta fuera muy abundante y ya la atracción no era un tema importante ni la fidelización, pero sí lo era el compromiso y la reputación. Vivimos años donde en nuestro país, desde el año 2008 hasta 2015, donde la prioridad estaba más en el compromiso y estaba más en la reputación, en la contribución a la reputación general. Y bueno, estamos desde 2015 en una situación un poco distinta, ¿no? Muy focalizada en algunos perfiles donde hay necesidad, pero sin renunciar tampoco a buscar ese commitment, ese compromiso de toda nuestra gente. Evidentemente, como ya he anticipado, tenemos que traducir los conceptos del marketing a la gestión de personas y en marketing es muy importante identificar los distintos targets que tenemos y aquí en este momento, como todos sabemos, pues hay distintas generaciones entre nuestras plantillas, entre nuestros equipos y tenemos que conocer sus motivaciones, aquellas cosas que realmente más valoran para hacer propuestas de valor realmente atractivas. Esta es una imagen que a nosotros nos encaja mucho, ¿no? Que es eso como desde el mundo de HR traemos conceptos del mundo del marketing. Es decir, el employer branding al final es coger conceptos del marketing, de nuestros equipos de marketing y comunicación y aprovecharlos para conseguir o pensar que, bueno, pues que nuestro target es el cliente. Es decir, lo que antes era el cliente para la gente de marketing, ahora son nuestros candidatos. Lo que antes eran clientes, ahora son nuestros empleados. Es una traducción de los principios del marketing hacia la gestión de personas. Y no solamente ya en el target, considerar al empleado o al candidato como target, sino prácticamente todos los grandes conceptos del mundo del marketing, como las audiencias, como la diferenciación, diferenciarnos respecto a nuestra competencia, las ventas, el espíritu de vender cosas, el pensar en el consumidor, etcétera, etcétera, la ventaja competitiva. Todos estos conceptos de marketing, llevarlos al marketing como empleador o al employer branding, ¿no? Pero bueno, al final hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Y de qué depende que una compañía tenga muy buena imagen como empleador o no la tenga tan buena? Nosotros, en base a nuestra experiencia, hemos considerado que hay 4 cosas
que hacen que nuestra imagen como empleador sea mejor o peor. Lo primero es la notoriedad, la potencia de la marca, la notoriedad de la marca en su conjunto. Aquí claramente las empresas B2C ganan porque tienen mucha publicidad y tienen marcas muy notorias, especialmente si coincide la marca comercial con la marca corporativa. A veces no ocurre, Hay muchos casos donde la marca comercial es una, la marca corporativa es otra, hacemos mucho impacto en marca comercial y no tenemos tanto impacto en marca corporativa. En definitiva, la marca corporativa, el reconocimiento de la marca corporativa, su potencia es ya algo relevante. Tienen más dificultad las empresas B2B, que no tienen ese nivel de reconocimiento de marca, o las empresas B2C, donde no coincide, como decía antes, marca corporativa y marca comercial. En segundo lugar, evidentemente, los valores de la marca en su conjunto, ya no los valores o los atributos de empleo, sino los valores asociados a una determinada marca. En tercer lugar, el sector. Es muy importante la industria. La industria, en definitiva, tiene una reputación como empleador, una marca como empleador, en función de cómo pensamos que se trabaja en ese sector. Ahí la diferenciación es muy importante, ¿no? Y finalmente, y un hecho que es relevante, es el grado de orgullo, el grado de compromiso, el grado de enganche emocional de nuestros empleados con la marca. Y esto ha cobrado mucha más importancia desde el florecimiento de las redes sociales, porque nuestros empleados se van a convertir en auténticos embajadores de marca, no ya en un pequeño colectivo, sino en grandes colectivos. Por lo tanto, el mercado sabe que la opinión de los empleados de cómo es trabajar en la compañía, pues es algo realmente vital. Por lo tanto, siempre recomendamos empezar desde dentro. No hagamos solamente la externalización o la comunicación del employer branding, siempre hay que empezar precisamente por los empleados, ¿no? Generando complicidad, y eso parte, lógicamente, de su auténtico compromiso, de su auténtico enganche emocional con la marca corporativa. Y también trabajar, lógicamente, hacia afuera, en lo que podríamos llamar su reputación externa, la reputación externa que tenemos. Y, lógicamente, también esto lo que nos va a llevar es a que obtengamos reconocimientos que, ojo, generan un círculo virtuoso, porque el reconocimiento de nuestra compañía como buen lugar para trabajar tiene un impacto también en nuestros propios empleados, porque estamos reforzando la idea de que somos un buen lugar para trabajar y nos lo están diciendo desde fuera. Por lo tanto, los reconocimientos públicos tienen un gran valor. Evidentemente, una persona que trabaja en una compañía con buena reputación como empleador, su currículum es más potente que una compañía que tienes que explicar porque nadie conoce, ¿no? Y en el centro de todo esto está el mensaje, está la promesa. La promesa es también una traducción de un concepto de marketing, que es la propuesta de valor, una propuesta de valor. Normalmente el marketing es propuesta de valor al cliente. Pues aquí hablamos de la propuesta de valor al empleado. ¿Qué ofrecemos al empleado? Y es un elemento crítico en que en una iniciativa de Employer Branding tengamos una propuesta de valor empleado, EVP, pues realmente potente. No solamente tenerla, sino hacerla realidad hacia adentro, por supuesto, pero también hacerla realidad hacia afuera. ¿Y qué es la propuesta de valor? Pues es un conjunto de atributos, de características que los profesionales y el mercado en su conjunto perciben de nosotros como empleador. Es de alguna manera la promesa que ponemos cuando no se nos conoce. Y esos atributos, esas características, como decíamos, también un concepto que viene del mundo del marketing, no valen cualquier cosa. Tienen que pasar una serie de filtros. El primer filtro es que sean cosas vinculadas realmente con nuestro negocio. Segundo, muy importante, que sean atributos que el target, es decir, que ese empleado valore. Si ponemos cosas que el empleado le da igual, pues evidentemente estamos perdiendo fuerza. Concepto de marketing. Tercero, que sean realistas, que sean ciertos. Es decir, no podemos decir cosas o anunciar cosas que no forman parte de nuestra realidad, porque si no se produce una frustración que sería perversa. Cuarto elemento, que sean diferenciables, es decir, tienen que ser atributos que solamente los tengamos nosotros, que realmente se nos perciba por ellos. Y quinto, muy importante también,
nuevo concepto de marketing, que sean memorables, es decir, que sean fácilmente memorizables, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que tienen que ser pocos, porque si tenemos 10 atributos, pues evidentemente nos vamos a acordar de uno o dos. Cuantos menos, mejor. Cuanto menos, más, ¿no? Y todo esto, una vez que ya tenemos la propuesta de valor al empleado como un elemento sustancial del employer branding, lo tenemos que trasladar a los distintos públicos, ¿no? Primer público son públicos internos, son lo que hemos llamado las palancas internas. Bueno, evidentemente la cultura es algo sobre lo que apoyarnos, una empresa con cultura, con identidad, con un propósito atractivo va a ser más fácil que tengamos una buena imagen de marca como empleador, a los procesos de gestión de personas. Evidentemente, para ser un buen empleador tienes que tener buenos procesos competitivos, actuales, etcétera. Tenemos que tener calidad directiva, tenemos que tener buenos directivos que cada vez más sabemos que son muy importantes a la hora de tener una experiencia de empleado y al final engancharte emocionalmente con esa compañía. Tenemos que orientar toda esa comunicación interna hacia la transmisión de esa propuesta de valor al empleado. Y hacia afuera tenemos que asegurarnos que en todas las piezas que podamos de comunicación corporativa hay algún mensaje relacionado con el mundo del empleo y nuestra experiencia de trabajar en la compañía. También recomendamos que haya líneas de comunicación específicas de cómo es nuestra experiencia de trabajo. Cuidar muchísimo el marketing de reclutamiento. Nuevamente aquí decimos que es mejor estar en pocos sitios, pero estar en unas condiciones claramente diferenciales y que la experiencia de los candidatos sea claramente diferencial. Manejar muy bien los prescriptores de empleo. ¿Quiénes son los prescriptores de empleo? Los que pueden hablar de nosotros como buenos empleadores. Evidentemente es distinto hacia los jóvenes que todavía no han accedido al mercado de trabajo que los que todavía no, o los que ya han salido de ese mercado de trabajo. Y también muy importante, los antiguos empleados. El antiguo empleado tiene un grandísimo valor por encima de la opinión del empleado actual. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que son más libres. Es decir, si un antiguo empleado habla bien de la compañía, recomienda la compañía, sigue sintiendo pasión por aquella compañía en la que estuvo, inició su carrera profesional, se desarrolló, se formó, etcétera, tuvo buenos jefes, tiene buen recuerdo, eso tiene un tremendo valor sobre el employer branding. Y finalmente, pues una cosa que no podemos separar entre lo interno y externo, que es el nuevo Ágora, que son las redes sociales, donde nuestros profesionales, nuestros empleados van a hablar con profesionales del mercado y prácticamente es imposible que un candidato no entre en contacto con un empleado de dentro para preguntar cómo se trabaja, cómo son los jefes, etcétera, etcétera. Y con todo ello, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos, por una parte, mejorar el atractivo como empleador de nuestra compañía, mejorar nuestra capacidad de atracción, nos va a costar mucho menos atraer gente y nos vamos a diferenciar de nuestros competidores también en el ámbito del empleo. Pero internamente también vamos a conseguir muchas más cosas porque vamos a conseguir una pasión, un enganche emocional entre la empresa y sus profesionales, ¿no? Y finalmente todo esto, y ya concluyendo, pues porque llevo un rato largo sin parar de hablar y creo que es interesante llegar a las preguntas, nosotros pensamos que para hacer esto hay que dar como 3 pasos, ¿no? El primer paso es, bueno, pues diagnosticar cómo estamos hoy desde el punto de vista interno, cómo están enganchados emocionalmente, con qué contamos de esas palancas para apoyarnos. Cómo se nos percibe realmente externo, aquí son muy importantes pues los monitores, como pues, por el caso de Mercotalento, el Mercotalento Universitario, saber cómo nos perciben realmente o con encuestas de investigación de mercados, cómo se nos percibe cuál es realmente nuestro posicionamiento, cómo nos estamos diferenciando respecto a nuestra competencia de empleo, que no tiene por qué ser nuestra competencia comercial o de negocio. Segundo tema muy importante, definir una propuesta de valor potente con esas características que hemos comentado anteriormente, diferencial, memorable, etcétera, etcétera. Y después hacer un plan, como cualquier otro proceso o ciclo de gestión de una compañía. Es decir, aquí corremos el riesgo de que si no hay un plan, pues vayamos reaccionando, nos piden un artículo, vemos una presencia puntual, o salimos en esto, lo otro, nos va llevando el mercado. No, lo que se trata es de tener un plan
de acción dirigido a distintos colectivos, hacia tus empleados, hacia los candidatos, hacia el mercado en su conjunto, con las acciones. Eso sí, si luego hay que tener una cierta flexibilidad para aprovechar oportunidades concretas. Pero nuestro plan de cómo lo vamos a hacer lo tenemos que tener muy claro. Si queremos estar en todo, queremos estar muy focalizados en un determinado colectivo, etcétera, etcétera. Ese plan no solamente son acciones, es también quién va a hacerlo y también muy importante, pues que aunque presupuesto contamos, porque hay algunas acciones pues que tienen un coste pues más elevado. Y bueno, yo aquí ya me voy a parar y creo que lo más interesante a partir de este punto pues es que me hagáis preguntas. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Yo creo que ha sido una exposición muy certera, muy concreta y que nos abre, bueno, ya tengo unas cuantas preguntas, nos abre bastantes cuestiones a contestar. La primera que te lanzo es de Beatriz. Para iniciar acciones de employer branding, entiendo que es muy necesario que la empresa realice un estudio de clima antes. Un estudio de clima, ¿me preguntas? Sí. Bueno, un estudio de opinión te puede dar pistas en algunas preguntas de cuál es el enganche emocional que tienen las personas, los empleados, y te da pistas. Nosotros, si se ha realizado un estudio de opinión recientemente, es uno de los inputs que tomamos en esa fase de diagnóstico y desde luego no, pero no es necesario, si no se tiene, desde nuestro punto de vista, no es necesario hacer un estudio de opinión. Muchas veces, si no se tiene un estudio de opinión, y es el caso de algunas compañías, lo que hacemos es una pequeña encuesta y hacemos focus group con distintos colectivos target para entender pues un poco cuál es el grado de enganche emocional, el reconocimiento de marca, los atributos que perciben. Muy importante la opinión de los empleados internos, por ejemplo, para conocer realmente los atributos en los que los tenemos que apalancar porque son reales, porque son ciertos, porque realmente están implantados. No son cosas que estemos trabajando para luego implantar, sino que realmente son cosas que ya son ciertas. Otra cuestión es gira en torno a las métricas. ¿Qué indicadores podríamos utilizar periódicamente para medir cómo evoluciona ese employer branding nuestro? Bueno, hay distintos indicadores, yo diría también dependiendo de los objetivos, ¿no? En el ámbito de la atracción, pues candidatos válidos que tenemos en nuestro pipeline de selección, de reclutamiento. La rotación es un indicador también, porque si tenemos gente comprometida y enganchada emocionalmente con tu marca, pues la rotación va a disminuir. También tenemos indicadores externos, objetivos, que son encuestas de investigación, monitores de investigación que te dice cuál es tu posicionamiento dentro, por ejemplo, de tu industria. Normalmente lo que se hace es un cuadro de mando no tampoco muchos indicadores, pero sí algunos básicos como estos que lo que te están indicando es cuál es tu evolución también de employer branding. El tener candidatos válidos, dispuestos y deseando trabajar contigo, aunque estén en este momento trabajando en otro sitio, es algo tremendamente valioso y que tiene una repercusión en ahorro de costes tremendo. El reducir la rotación tiene un retorno altísimo. ¿Por qué? Porque los costes de la no rotación de gente buena pues son muy altos. Entonces, yo diría que es mejor tener pocos indicadores, pero muy orientados a lo que son nuestros objetivos, en este caso de employer branding. ¿Cómo se puede mejorar el employer branding en una empresa que ha pasado momentos complicados? ¿Cómo se puede remontar ese bache? Bueno, es curioso, pero en nuestro caso hemos visto grandes inversiones de employer branding precisamente en momentos duros, en momentos complicados, precisamente para asegurar que las personas que quedan, por ejemplo, después de una reestructuración, realmente se comprometen a la nueva etapa de negocio que acontece, ¿no?
En los años, comentábamos antes en la introducción, entre el 2008 y el 2013, en esa época que en nuestro país se destruyeron más de 3 millones de empleos, que no se contrató a gente joven prácticamente, muchas empresas no contrataban. Sin embargo, se hicieron proyectos, iniciativas de employer branding potentes orientadas al compromiso, es decir, la gente que se queda, que realmente se enganche, se reenganche, se reilusione con el proyecto empresarial y que desde el punto de vista externo fomentemos la reputación. Mira, cuando a los ciudadanos españoles en ese periodo de tiempo se les preguntaba qué es lo que se valora de una empresa, dejaron de decir que fuera responsable en materia ambiental, que cumplieran con normas éticas, etcétera. Lo que los ciudadanos españoles pedían a la empresa es que, uno, no destruyera empleo y, segundo, el empleo fuera de calidad. Eso ha hecho que algunas iniciativas dijeron, oye, pues de employer branding tenían mensajes hacia la sociedad en su conjunto, intentando impactar en la reputación en términos de bueno, pues demostrar que eres un buen empleador, porque eso tiene un impacto reputacional importante. En tu experiencia en el día a día construyendo o ayudando a construir marcas como empleador, si tuvieras que enumerar una lista de errores más habituales, ¿por cuál empezarías? Los 3 errores más habituales. Bueno, yo diría muy importante, y a lo mejor esto es muy genérico sobre muchas otras cosas en el ámbito de la gestión de personas, que el employer branding, o que el tener una buena marca como empleadora, se perciba como algo muy pegado al negocio desde el principio, como una necesidad de negocio, que se vea por parte de la alta dirección la utilidad que tiene el tener una buena imagen como empleadora, que se vea los costes que puede tener no tener esa buena imagen como empleador. Es decir, ¿por qué? Porque luego en el camino pues van a surgir, como en todo, pues dificultades, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante asegurar que se perciba el employer branding como algo significativo dentro de la estrategia de personas y dentro de la estrategia de negocio de la compañía. Las compañías que más invierten en esto, pues le dan muchísima importancia que trasciende a las necesidades de selección de un momento determinado, es decir, va mucho más allá, ¿no? Hacer employer branding implica tener una cierta visión de medio-largo plazo. No es, yo voy a hacer employer branding para contratar 15 programadores en septiembre, eso es más un planteamiento más estratégico, si queréis, que táctico, ¿no? Y sin duda ese sería un error que a veces pues se ha cometido, incluso nosotros hemos cometido, ¿no? Otro error desde mi punto de vista es que los responsables del employer branding, que por cierto luego podemos comentar quiénes deben de ser los responsables del employer branding, pero que el responsable del employer branding se convierta en el portavoz único de la compañía en materia de empleo. Esto lo hemos hecho en algunas ocasiones, en algunas compañías, y claramente no es bueno. Lo que recomendamos es que haya distintos portavoces, que no se monopolice por parte de un único portavoz el mensaje o los mensajes y la transmisión de la propuesta de valor al empleado al mercado interno y externo, ¿no? Hacia el público interno y al mercado externo. Por lo tanto, ese es otro error bastante frecuente en el employer branding, ¿no? Bueno, otro error puede ser el no hacerlo de una manera sistemática, bien planificada, sino ser muy reactivo a cosas concretas que en un momento determinado, es decir, no tener una estrategia armada respecto a employer branding, ir reaccionando pues en función de oportunidades de aparición, en oportunidades de obtención de premios, etcétera, etcétera. Eso también es bastante frecuente. Pensamos que es muy importante tener un plan, una estrategia bien armada, como decíamos, ¿no? Otro error habitual
es el no trabajar suficientemente la propuesta de valor al empleado, pensar que eso es como pues algo muy sencillo, nada, pues una tarde. La propuesta de valor al empleado implica un proceso de destilación lento, porque tenemos que asegurar que tenemos atributos con las características que he comentado y eso nos puede decir que no es fácil lograrlo, ¿no? También otro error respecto a la propuesta de valor al empleado es intentar poner ahí todo lo que hacemos, ¿no? Hay a veces una poca separación entre lo que es la propuesta de valor al empleado pública que transmitimos al mercado y lo que es la recompensa total que un determinado empleado tiene por trabajar en ese sitio, ¿no? Entonces, cuando se asemeja mucho EVP a recompensa total, pues es una mala EVP, entre otras cosas porque tiene muchas cosas y porque no centra no pone foco realmente en los mensajes que son claramente, o los atributos que son claramente diferenciales, ¿no? Insisto, la EVP tiene que ser 2, 3 cosas como máximo, muy claras, muy memorables y muy fáciles de traducir. Que si alguien le pregunta a un empleado, bueno, ¿y cómo se trabaja en tu compañía? Pues que ese empleado rápidamente diga A, B, C. Tienen que ser cosas, bueno, pues algo así como, imagínate que diga ese empleado, mira, pues aquí se trabaja duro, pero te progresas rápido y tienes una gran empleabilidad futura porque el mercado, bueno, pues eso es una propuesta de valor empleado memorable que rápidamente todo el mundo puede comprar. No puedes entrar en el detalle de lo que sería un total comp, ¿no? Donde empiezas a decir, bueno, pues tienes una retribución muy alta, pero además tienes planes de formación, pero además tienes planes de pensiones, pero además tienes un programa de fidelización, de compras de no sé qué, además tienes un plan de... Es decir, no podemos enumerar, no podemos pensar que es lo mismo a EVP que lo que es el conjunto de cosas que ponemos a disposición de un empleado por trabajar en ella. Alfonso, nos preguntan también si se puede hacer employer branding en una pyme, que nunca salen en ninguno de los rankings y la verdad es que lo tienen complicado. Y ligado a esta, otra cuestión, ¿es muy caro hacer una propuesta de valor al empleado, una estrategia, perdón, de employer branding mediante el presupuesto? Pues debo decir que una pyme puede hacer employer branding. Nosotros como firma estamos muy sesgados, es verdad, hacia las grandes compañías, pero a veces hemos trabajado para compañías más pequeñas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues adaptar las acciones de ese employer branding. Por ejemplo, en una pyme lo que siempre recomendamos es a lo mejor no tener una presencia por ejemplo, imaginemos que una pyme necesita, por decir algo, programadores informáticos, ¿no? Y una gran empresa también necesita, pues, muchos miles de programadores informáticos, además en este momento en el que estamos en una gran revolución digital. Bueno, una compañía tecnológica, claro, tienes compañías que dicen en los medios que cada año reclutan 2.000 programadores, ¿no? Una pyme, pues a lo mejor necesita, imaginemos, 10 programadores. ¿Puede competir esa pyme con esa gran empresa? Pues seguramente sí. Tendremos que hacer una propuesta diferencial, buscando los elementos atractivos para esos programadores de trabajar en esa compañía. Tendremos que tener, a lo mejor, imagínate, puede ser que en esa pyme se trabaje con tecnologías muy de vanguardia o simplemente se tenga una accesibilidad mayor hacia la gente con más experiencia, mucho más que la frialdad de una gran compañía donde eres un número dentro de una cadena de gente, ¿no? Seguro que vamos a encontrar elementos atractivos. Pero cuando, por ejemplo, vamos a lo que son las acciones, pues claro, a lo mejor la compañía de los 2.000 programadores año nuevos, pues tiene que estar en todas las universidades politécnicas de nuestro país y en todas las centros de formación profesional donde se da programación, ¿no?
y eso pues implica muchísimo gran despliegue, muchísimos recursos económicos, etcétera, tener una buena imagen ahí, ¿no? Sin embargo, una pyme, nuestro consejo es que no puede aspirar a competir con las grandes estando en todos los sitios, como puede ser una grande. Entonces, nuestro consejo en este caso es acotar, ¿no? Es decir, oye, vamos a buscar centros de referencia donde vamos a estar en una posición absolutamente predominante. Y lo puede conseguir. Una pyme puede estar muy bien relacionada con una universidad, con dos universidades, puede estar muy bien relacionada con un centro de formación profesional, pero en ese centro estar con mucha potencia, con mucha presencia, compromiso, dando clase o estando muy próximo a los profesores que son prescriptores hacia esos alumnos. Entonces, es poner mucho foco y siempre ajustar, lógicamente, pues las acciones de una manera adecuada, de una manera coherente pues, a las capacidades y los presupuestos de cada compañía. Pero sí, sin duda, una compañía pequeña también tiene que trabajar su employer branding. A la hora de construir una estrategia de employer branding, ¿se presta la suficiente atención a los procesos de atención al empleado internamente? ¿O se piensa más en una estrategia más marketingiana de cara al exterior? Bueno, yo comentaba que uno de los elementos importantes en los que nos tenemos que apoyar es precisamente en los procesos de gestión de personas, ¿no? Va a ser muy difícil ser percibido como un buen empleador si pagamos dinero negro, por ir a un caso concreto, o si pagamos muy por debajo del estándar de mercado. Pues ahí tenemos que asegurar que estamos en un entorno medio competitivo en muchos de los procesos de gestión de personas, igual que en calidad directivas. Tener buenos directivos, eso claramente ayuda muchísimo. Al final, el employer branding tiene mucho que ver también con la experiencia del empleado, ¿no? Con lo que siente el empleado, cómo percibe. Entonces, al final el empleado percibe dos cosas, ¿no? Por una parte, le llegan unos procesos donde él es el usuario último y esos procesos normalmente son administrados, son gestionados por la estructura directiva, ¿no? Entonces, el empleado tiene una experiencia en función de cómo se utilizan esos procesos, más que en los procesos en sí, ¿no? Es más importante casi la utilización del proceso que el proceso en sí. Por lo tanto, todavía le damos más importancia a la calidad directiva, ¿no? Que en el fondo son los usuarios de los procesos. Entonces, evidentemente, eso ayuda, pero también puede ocurrir que no podamos intervenir ahí, pues porque los procesos nos vienen dados a nivel global o por distintas razones, y son los mimbres con los que tenemos, y lo que tenemos que hacer es ponerlos en valor. También es employer branding, poner en valor estos procesos, especialmente aquellos que son más diferenciales, donde estamos mejor valorados. Será muy raro encontrar una compañía donde todos sus procesos sean peores del estándar de mercado. Nos llega otra pregunta que habla sobre tecnología y dice si existe o si podemos apoyarnos en algunas tecnologías en concreto a la hora de construir nuestro employer branding. Sí, sin duda. Dentro de los canales, dentro de la comunicación de esa EVP, vamos a tener, sin duda, que utilizar también la tecnología. Antes teníamos un employer branding muy analógico, cada vez es más importante, lógicamente, el employer branding digital. Esto tiene que ver con nuestro posicionamiento como empleador en las redes sociales, por supuesto. Tenemos que estar muy atentos de que según qué públicos, cuáles son las tendencias en redes sociales, irnos moviendo de acuerdo con esas tendencias, pero también pues, tenemos que estar desarrollando, pues aplicaciones que lo que te transmiten es una imagen pues de modernidad, de estar en vanguardia en el mundo de las aplicaciones, en nuestro portal de empleo, etcétera. Es decir, todo digamos, todo lo que es el employer branding digital, ¿no? Que va más allá de nuestro posicionamiento en redes sociales, pues cobra vital importancia. Yo creo que de cara a futuro, pues va a ser muy determinante, porque
los estándares tecnológicos se van incrementando en todas las compañías y no podemos quedarnos muy atrasados en las distintas tecnologías. En este sentido, por ejemplo, nosotros valoramos mucho el ser partners del gran evento del Employer Branding a nivel mundial, que se hace una vez al año, donde van todos los gurús, y entonces ahí se ven todas las tendencias en un momento determinado, también en tecnologías de naturaleza digital vinculadas al Employer Branding, ¿no? Desde la descarga de aplicaciones para los candidatos que empiezan ya a recibir información, la creación de embajadores de tu marca en las universidades, escuelas de negocio, desde los primeros cursos, teniendo un cierto vínculo con estas personas a través de una herramienta de comunicación propia, es decir, o seguir en contacto a través de tu página, de una página específica con tus antiguos empleados, ofreciéndoles determinados servicios, determinadas comunicaciones que te permiten mantener ese engagement. Sin ninguna duda, en estos años, desde que publicamos nuestro primer libro de Employer Branding, mitad de la primera década del siglo, ¿no? Que se llama Employer Branding, la gestión de las marcas para atraer y retener talento, hasta los momentos actuales, yo diría que lo que más ha cambiado es la utilización de la tecnología como canal de difusión, como canal de engagement con los empleados. Muy bien, Alfonso. Pues ya para terminar, me voy a apoyar en algo que has dicho al principio y es, recordando la definición que daba Brett Mitchinton en la Wikipedia sobre lo que es Employer Branding, él hablaba que es una mezcla también de arte y ciencia. ¿Qué perfiles de conocimiento, qué profesionales deben integrar un equipo que construya marca como empleador desde esas dos perspectivas, desde el arte y desde la ciencia? Porque yo creo que muchas veces se va más a la primera, que somos marketingiana, y se olvida un poco la base, que es la segunda. Sí, a ver, yo creo que lo más importante, y además es antiintuitivo en el mundo de recursos humanos, es tener una actitud de comunicación y venta de todo lo que se haga. Es decir, que cualquier cosa que se haga desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de la gestión de personas, al mismo tiempo que la estamos construyendo, tenemos que estar pensando cómo le vamos a sacar valor a eso, cómo le vamos a sacar valor comunicacional a eso que estamos elaborando, ¿no? En los distintos públicos. ¿Cómo lo voy a comunicar a mis empleados? ¿Cómo lo voy a comunicar a la estructura directiva de la compañía? ¿Cómo lo voy a comunicar a nuestros gestores externos? ¿Cómo lo voy a comunicar al mercado en su conjunto? ¿A quién sí, a quién no? Es decir, tener y esto, que parece como muy obvio, esa actitud comunicativa, digo, va un poco en contra de lo que era la actitud hacia la comunicación por parte de los departamentos y los equipos de recursos humanos, que normalmente ponían todo por llave, ¿no? En armarios cerrados, etcétera. Entonces, esta es la principal cosa, ¿no? La principal competencia, ¿no? El tener una mente, llamémosle marketingiana, es decir, que todo lo que pasa a nuestro alrededor inmediatamente lo estemos filtrando y decir, bueno, ¿y esto cómo lo puedo sacar partido? ¿Hacia qué públicos? ¿Cuándo lo voy a comunicar? Etcétera, etcétera. Hombre, sin llegar al extremo que también conocemos de compañías que a veces te dicen, oye, diséñame un proceso chulo para presentarme un premio, ¿eh? Es decir, eso sería ya el extremo donde lo menos importante es el objeto y lo importante es la obtención del premio, ¿no? Pero bueno, sin llegar a ese extremo, yo creo que sí es importante que desde HR tengamos esa actitud de marketing y de comunicación de todo lo que se hace. Insisto, es antinatural porque lo que ocurría antes es que tendíamos a tenerlo todo pues un poco oculto, porque era nuestra fuente de poder, ¿no? O de evitar problemas, llamémoslo así, conflictos, ¿no? Ese es un tema. También el manejo de datos, el manejo de indicadores, pero también de análisis de posicionamiento, etcétera, etcétera. Es otro tema. Yo creo que es muy importante otra competencia que tiene que ver con el desarrollar productos de enganche emocional con los distintos colectivos a los que van dirigidos. Yo creo que también otro tema es tener una actitud o tener una capacidad relacional con múltiples personas
dentro de la organización y fuera de la organización. El employer branding no es un tema que solamente haga una persona, una orquesta que te hace absolutamente todo. Es alguien que coordina competencias que residen en otros y, por lo tanto, tiene que tener una capacidad, un prestigio y una capacidad de influencia en muchos, en tecnología para que nos desarrollen una app o que nos modifiquen la página web, yo qué sé, en comunicación externa, por supuesto, para que nos hagan un adecuado seguimiento de nuestros asuntos de empleo en la página o en las redes sociales, los perfiles de red social de la compañía, que tiene que ver con los HR Business Partners para entender realmente cuáles son las necesidades de cada uno de los colectivos que conforman una compañía, que tiene que ver también con una relación externa con los prescriptores de todo tipo, universidades, planes de negocio, formación profesional, etcétera. Tiene que ser alguien que esté también un poco interiorizándose en la agenda, llamémosle así, del employer branding, que es muy de cada país, pues un poco con los lugares donde hay que estar en cada momento, porque es donde, bueno, pues se fraguan pues los premios, los reconocimientos como buenos empleadores y que no se nos pasen los plazos de los temas. Bueno, es un perfil bastante completo, ¿no? Pero, insisto, yo creo que de todo tal vez destacaría dos cosas. Primero, tener actitud de marketing y comunicación y poner en valor las cosas en vez de guardarlas en el cajón. Y, en segundo lugar, tener esa capacidad de influencia y de coordinación de distintos equipos dentro de una compañía. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Ya hemos respondido prácticamente a todas las preguntas, algunas las he agrupado. Hay unas cuantas personas que quieren hacerte llegar su felicitación. No voy a decir los nombres por protección de datos, ¿vale? Pero bueno, que tienes muchos fans, muchos seguidores. Muchísimas gracias, yo también estoy entre esos fans. Y bueno, seguramente tenemos en breve oportunidades de repetir. Mientras tanto, os recuerdo que os enviaremos a todos los asistentes tanto la presentación de Alfonso como el vídeo de su intervención. Os enviaremos un link para que lo podáis descargar. Muchísimas gracias a todos. Hasta otra. Muchas gracias, Maite.